Hola amigos, ¿cómo estáis? Imaginaos que hubiera una base de datos que reuniera todos los datos personales de todos los habitantes del país, como por ejemplo datos fiscales, datos de la seguridad social, datos catastrales, estadísticos, los de la policía, datos como los del permiso de conducir, los puntos que te quedan en el permiso de conducir. Bueno, imaginaos que un joven hacker reventara esa base de datos, accediera a los datos de los españoles y los vendiera a terceros en la dark web. Bueno, pues no es necesario que os imaginéis esto porque esto ha ocurrido. La base de datos en concreto se llama el punto neutro judicial, que es una base de datos de uso exclusivo de los juzgados y tribunales, reúne todos los datos de todos los ciudadanos del país y el año pasado saltó esta noticia en la que se decía que unos hackers habían reventado la base de datos del punto neutro judicial. Y más adelante pues se descubrió que había sido un joven hacker de 18 años llamado Alcasec, ¿verdad?, que fue detenido posteriormente en abril de este año. Esto permite hacernos una idea de la importancia de la protección de los datos de carácter personal, sobre todo en el ámbito de la Administración de Justicia, que es la que maneja prácticamente la totalidad de los datos de los españoles, ¿verdad? Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta protección jurídicamente? Bueno, pues si me permitís vamos a hacer un poco de historia. El derecho a la protección de datos de carácter personal no es un derecho fundamental que esté regulado como tal en nuestra Constitución. Nuestra Constitución lo que regula como derecho fundamental en su artículo 18 es el derecho a la intimidad. No obstante, en su apartado 4 nos dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Es precisamente a partir de este apartado, de este derecho fundamental de la intimidad, que nuestro Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1998, hizo un desarrollo jurisprudencial y dijo que el derecho a la protección de datos de carácter personal, en base a esta redacción, podía considerarse un derecho fundamental protegido por la Constitución. Como consecuencia de esto, el legislador dictó en el año 99 una ley orgánica, la primera ley orgánica de protección de datos de carácter personal en este país, la Ley Orgánica 15/1999, que ha estado en vigor durante mucho tiempo y que ha sido posteriormente sustituida por la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 3/2018 de 5 de diciembre. Además de esto, la protección de datos se regula actualmente por un reglamento de la Unión Europea, el reglamento 2016/679. En este sentido, tenemos que decir que a día de hoy existen dos grandes modelos respecto a la protección de datos en el mundo. Por un lado, tenemos la legislación de la Unión Europea, que es enormemente restrictiva en cuanto a este tema. Impone unas sanciones muy duras a todo aquel que vulnere este tipo de legislación. Y como consecuencia de ello, podemos ver cada vez que navegamos por Internet que todas las páginas nos hacen advertencias respecto a las cookies, nos dicen si queremos aceptarlas, si no, quién va a tratar nuestros datos personales, etcétera, etcétera. Por contra, el modelo americano, el modelo que se sigue en Estados Unidos, como todos sabéis, es un modelo mucho más laxo. Protege los datos personales, pero no de una forma tan quizá excesiva, desde mi punto de vista, como lo hace Europa. Y digo excesiva porque realmente las sanciones que se derivan del incumplimiento de la normativa de protección de datos en nuestro país y en los países europeos es de las más altas de
todas las sanciones administrativas que puede poner el Estado. Por otro lado, resulta bastante incongruente que en los inicios de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99 se impusieran sanciones bestiales a las empresas por incumplir esta legislación y en cambio luego los órganos de la Administración y sobre todo los órganos de la Administración de Justicia trataban los datos personales pues como si fueran algo público y notorio, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el mismo que había dictado esa sentencia diciendo que la protección de datos es un derecho fundamental, publicaba todas sus sentencias de forma íntegra en el BOE, con nombres y apellidos de los intervinientes, ¿verdad? Y todos sus datos personales. Con lo cual, si una persona que había recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional no quería que se conociera su caso ni sus intimidades, pues no podía evitarlo, porque era algo que se publicaba en el BOE. No obstante, esto hoy en día ya no pasa. En el año 2015 se introdujo una profunda reforma a este respecto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se introdujo el capítulo 1 bis dentro del título tercero del libro tercero de la LOPJ, que es el que actualmente regula la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia. En ese sentido, su artículo 236 bis distingue el tratamiento de datos de carácter personal con fines jurisdiccionales del que tiene fines no jurisdiccionales. Considera que es tratamiento de datos con fines jurisdiccionales el de aquellos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional, mientras que se consideraría tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales todo el que no está comprendido en esta definición. Y esta distinción es importante porque este segundo tipo, el tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales, se regula por las normas generales de protección de datos, es decir, por el Reglamento de la Unión Europea 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos con fines jurisdiccionales también se sujeta a la normativa general de protección de datos, pero la diferencia es que su régimen de responsabilidad es distinto. Es decir, el órgano último que tiene la responsabilidad en caso de vulneración de estos datos personales es diferente. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos artículos distintos de esta LOPJ. Por un lado, el artículo 236 nonies, que nos dice que las competencias que corresponden a la Autoridad de Protección de Datos Personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas respecto del tratamiento de los mismos realizado en juzgados y tribunales por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, este órgano administrativo dentro del Consejo General del Poder Judicial sería el responsable último de que los datos que se encuentran en los procesos judiciales, como por ejemplo los de las sentencias, ¿verdad?, de la jurisprudencia, pues que no se difundan. Por contra, el artículo 236 decies de la LOPJ permite inferir que el tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales se sujeta a la legislación general y por tanto su control último correspondería ¿a quién? A la Agencia Española de Protección de Datos, que es un órgano administrativo, ¿verdad?, de la Administración General del Estado, que se regula en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018. Bueno, esto en cuanto a los responsables últimos, pero ¿quiénes son los responsables dentro de cada órgano judicial, dentro de cada juzgado o tribunal? Bueno, pues aquí el artículo 236 bis dispone que el tratamiento de los datos personales en la Administración de Justicia se llevará a cabo por el órgano competente y dentro de él por quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente, es decir, por el letrado de la Administración de Justicia.
¿vale? Porque el LAJ, el letrado de la Administración de Justicia, es el responsable directo de los ficheros judiciales, según se desprendería del artículo 458. Bueno, y por último tenemos que hablar de los llamados derechos ARCO. Los derechos ARCO es un acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estoy segura de que lo habéis visto prácticamente en todos lados. Siempre cuando firmamos cualquier contrato, cualquier cosa, nos aparece en letra pequeñita un párrafo que nos dice que tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición de sus datos de carácter personal, para lo cual tendrá que dirigirse a esta dirección, etc., etc., ¿verdad? Bueno, pues el artículo 236 septies de la LOPJ a los derechos ARCO los llama con otras palabras, los llama derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición y de limitación de los datos de carácter personal. Y para ejercitar estos derechos distingue si se trata de datos tratados con fines jurisdiccionales o fines no jurisdiccionales. En el primer caso, estos derechos, ARCO, se ejercitarán ante quien tenga atribuida la competencia en la normativa orgánica y procesal en cada órgano judicial, fiscalía u oficina judicial, y conforme a las normas que resulten de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados, denegándose el acceso cuando las diligencias procesales hayan sido declaradas secretas o reservadas. Es decir, si por ejemplo estos datos de carácter personal, que tú has matado a alguien, se han recogido en un sumario que se ha declarado secreto, pues el derecho de acceso a esa información tú no lo vas a poder tener, en ningún caso, con independencia de que sean tus datos de carácter personal o no. Por otro lado, respecto a los datos tratados con fines no jurisdiccionales, es decir, los que no se incorporan a los procesos judiciales, ¿verdad? En este caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ejercitarán en los términos establecidos en la normativa general de protección de datos. Es decir, habrá que dirigir la solicitud al responsable del fichero de que se trate, que será normalmente el letrado de la Administración de Justicia. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Vuestro like me dice que apreciáis el tiempo que he dedicado a hacer estos vídeos, que apreciáis mi trabajo y que os gustaría que siguiera haciendo vídeos explicándoos el derecho. Así que os lo agradeceré.